esos son nuestros próximos inicios y a continuación voy a presentar al ponente que impartirá la conferencia del día de hoy. Hoy nos acompaña el maestro Ignacio Tagle Olvera. Él tiene una licenciatura en psicología por la UAM Xochimilco. Cuenta con un diplomado en psicoanálisis de niños y adolescentes por parte de Dimensión Psicoanalítica. Tiene una formación como psicoanalista de adolescentes egresado del IMPA. Obtuvo el diploma en formación especializada en psicoanálisis en la Universidad Sigmund Freud. Realizó la maestría en tratamiento integral del consumo de drogas en la Universidad Veracruzana y la maestría en tanatología en la Universidad Montclair de Morelia. Cuenta con una certificación de especialidad en tanatología y cuidados paliativos. Ha colaborado como docente en diferentes universidades como la UNAM, la UPN, Unitec y otras. Desde hace más de 20 años colabora en el Instituto Mexicano de Tanatología. Actualmente está dedicado a la consulta privada, atendiendo jóvenes y adultos que presentan adicciones o consumo problemático de alcohol y otras drogas. Realiza intervenciones tanatológicas con personas que han experimentado alguna pérdida significativa. El día de hoy nos acompaña el maestro Ignacio Tagle para impartir la conferencia sobre el afrontamiento del duelo en pérdidas neonatales y ruptura de las expectativas. Los dejo con el profesor. Al final yo regreso si alguien tiene alguna duda sobre los inicios que les comenté y que disfruten su conferencia. Muchas gracias a los que están conectados en Zoom y también a las personas que nos acompañan en Facebook Live. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunas cosas que tienen que ver con este tipo de pérdidas que son de forma a veces inesperadas y que actúan pues desorganizando desde las cuestiones personales, familiares, de pareja, ¿no? Bueno, vamos a hablar esto del afrontamiento del duelo en pérdidas neonatales y ruptura de expectativas. En primer lugar, hay que considerar que una pérdida, cada pérdida es muy particular, ¿verdad? Pero también la pérdida de un hijo a veces tiende a exacerbarse o a veces tiende también a minimizarse. Es una ambivalencia en este tipo de pérdidas. En principio de cuentas, porque pues entra en un terreno donde no es muy reconocida este tipo de pérdidas y además porque presenta ciertas características. La persona que pierde un ser querido en periodo perinatal o neonatal también tiene una concepción misma de la pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de procesos? Vamos a ver. Se dice que en el embarazo, vamos a iniciar desde el principio, como diríamos, ¿no? El embarazo, dice, es un proceso fisiológico en el cual se desarrolla un ser humano y como tal no está exento de riesgos materno-fetales. Es decir, el embarazo es un proceso para el cual pensamos que tiene que llegar a un final deseado. Pero a veces no está en nuestras manos las cosas que suceden en el proceso y en el transcurso del mismo. De tal manera que podemos enfrentar situaciones adversas ante la condición de lo deseado. Pero es importante tomar en cuenta que antes de un embarazo ya hay una serie de deseos puestos en aquello que nosotros estamos esperando. Es decir, situaciones que podemos llegar
hasta poder idealizar. De tal manera que desde antes de que llegue un ser humano, ya está cargado de un deseo, y un deseo de ambos padres y hasta de la propia familia, extensa y nuclear. Entonces, muchas veces el resultado deseado es el nacimiento de un niño o niña sano y perfecto. Ese es como el deseo, ¿verdad? Que llegue bien, que llegue completo, que llegue sano. Ese es el común denominador. Sin embargo, esta expectativa en ocasiones se puede ver truncada por la muerte perinatal o neonatal. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, existe, por ejemplo, se dice que en el inconsciente se asocia la tríada embarazo, parto y nacimiento. Y no se contempla la posibilidad de muerte perinatal. Es decir, ese deseo nos pone en una condición de evitar esas posibilidades de muerte o de alteraciones. Pero sin embargo están presentes porque todo proceso en este sentido gestacional tiene una posibilidad, ¿verdad? Y eso no depende mucho de uno, muchas veces. Depende de ciertas condiciones. Entonces vale la pena tomarlo muy en cuenta porque a veces pasa lo contrario. Se cree que uno es responsable de todo y no es así. Entonces podemos decir que el concepto de la mortalidad prenatal son todas aquellas muertes que se van a presentar desde la semana 28 de gestación hasta los primeros 7 días de vida. Y este tipo de procesos muchas veces nos pone en una conflictiva, porque cuando se presenta un dato que está alterando el proceso, desde ahí inicia un conflicto interno subjetivo de sufrimiento, tomando en cuenta que pega en las expectativas y el deseo puesto en el producto, de tal manera que esa es la primera forma en la que nosotros empezamos a enfrentar situaciones adversas ante la realidad. ¿Y cómo lo vamos enfrentando, no? Cuando nos dicen hay alguna complicación. Primero surge así como un temor de que las cosas no estén bien, miedo real. Pero también se viene una serie de imaginaciones y fantasías respecto al producto, con relación a su situación personal. Entonces se empieza a construir una complejidad psíquica de sufrimiento en el proceso y en el producto, de tal manera que a partir de ese momento hay como una sensación de angustia, miedo, ansiedad, temor, que muchas veces no resulta en ello, pero en otras ocasiones puede suceder que sí. Entonces, las causas de muerte se pueden clasificar como causas fetales, causas de origen placentario, de origen materno o de un origen desconocido. Es decir, ante una situación a la cual nos enfrentamos, primero tenemos que ver qué es lo que pueda originar eso, pero en qué condiciones nos encontramos para afrontar ese momento específico, ¿no? Y conocer qué tipo de causa puede alterar el proceso del desarrollo que conflictúa la tríada embarazo, parto, ¿no? Nacimiento, en el desarrollo de toda una condición a la que nosotros hemos deseado y que le hemos cargado de una serie de ideas y expectativas. De tal manera que, si ven,
ese mismo proceso se va como tambaleando. Ahora, las causas, toda causa va a depender del trimestre de la gestación, ¿no? En el primer trimestre generalmente son causas genéticas. En el segundo pueden aparecer causas infecciosas. Y en el tercero hay complicaciones umbilicales. Es decir, dependiendo también del tiempo de embarazo, las causas que puedan alterar ese proceso se van a presentar en proceso del desarrollo del producto. Y hay causas que se presentan en el primer trimestre, en el segundo hasta el tercero. Y esas nos van a permitir ir como acercándonos a esa situación a la que le hemos puesto una carga emocional. Por tal motivo, se dice que una pérdida por muerte perinatal es un evento o suceso que afecta la vida desde lo fisiológico y lo emocional. Es decir, si nos dan una noticia que hay cierta alteración en ese proceso y llega a ocurrir el evento, esto va a alterar la vida desde lo fisiológico hasta lo emocional o psíquico. Le voy a llamar así, más que emocional. Porque empieza un sufrimiento psíquico, subjetivo, con relación al proceso y al producto. De esta forma, ese proceso, a veces que nosotros no sabemos qué ocurre, empezamos a experimentarlo como una serie de manifestaciones fisiológicas y luego con una serie de manifestaciones ideativas, fantasías, imaginación. Por eso es importante tener muy bien el informe, el conocimiento de todo proceso y enfrentar las cosas de tal manera que esto nos permita ir asumiendo cómo las cosas a veces no las podemos nosotros controlar ni evitar. A ese suceso que nosotros vemos cuando hay un evento, una muerte, una pérdida, se dice que la respuesta adaptativa relacionada con una pérdida constituye un proceso de asimilación de los cambios originados que se definen como duelo. El duelo, entonces, es la forma como respondemos ante una pérdida y es una respuesta adaptativa relacionada con lo que perdemos. Sin embargo, quiero acotar algo muy importante. El duelo tiene dos acepciones, ¿no? El duelo se define como dolus, que implica el enfrentamiento entre dos personas o dos situaciones. Como por ejemplo cuando dicen aquellos que eran los mosqueteros que decían se van a enfrentar a un duelo, eran dos personas que se enfrentaban en una lucha, en un conflicto, para resolver ese conflicto, ¿no? Y la otra parte del duelo, dolus, significa dolor, dolor ante la pérdida. Son las dos acepciones que tiene que ver con el duelo. Y a nosotros nos interesa mucho la segunda, el dolor que se va a manifestar a través del proceso llamado duelo. Una cosa es el dolor y otra cosa es el proceso de duelo. Todo sentimiento expresado en esta situación de duelo es el dolor que se va a vivir, a experimentar a partir de la pérdida. Y estamos hablando de la pérdida en hijos pequeños. Si tomamos en cuenta que la pérdida de un hijo a veces se piensa que es ilógica, ¿no? Que es prematura, que no tendría por qué suceder.
Entonces estamos hablando de un tiempo lógico al cual no estamos como acostumbrados a presenciar, a participar en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? El duelo. En ese duelo, en esa lucha, se habla duelo entre dos instancias, dos cosas. Porque por un lado está la realidad subjetiva, psíquica, y está la realidad objetiva, lo real. ¿Sí? Esa es la lucha, por eso el duelo es entre dos instancias, en ese sentido. La subjetiva y la objetiva. La subjetiva, psíquica, por todos los medios, va a tratar de contener y mantener la pérdida ocurrida a través de las imágenes y los recuerdos que se vivan con lo perdido. Y por el otro lado está la pérdida objetiva, la que nos confirma que el otro ya no está, lo que se pierde ya no está, el bebé ya murió, ¿no? Como tal. Entonces, esas dos situaciones que conflictúan, uno la realidad y otro la subjetividad, es el conflicto que se va a llevar a cabo a través de un proceso de elaboración para tramitar, transitar o afrontar el duelo, esa relación. De tal manera que psíquicamente vamos a experimentar como el deseo de que todavía se continúe la vida del otro por las imágenes que conservamos del mismo. Y en la objetividad, la realidad nos muestra que ya no está, que ya ha muerto. Pero por eso se utilizan recursos psicológicos. Ahorita los vamos a ver. Bueno, el duelo perinatal en específico se dice es el que ocurre por muerte en el periodo perinatal. ¿Ok? Y este duelo lo vamos a experimentar también en situaciones de aborto, en partos de fetos inmaduros y en anomalías congénitas. Y es diferente a otro tipo de duelos. Es decir, en ocasiones pensamos que todos los duelos son casi igual. No, cada duelo es particular. Cada duelo es específico de la persona que lo vive y lo experimenta, ¿no? Y en este sentido, cuando es una muerte de algo esperado, algo anhelado, algo imaginado, algo deseado, con expectativas, entonces el duelo adquiere características muy particulares. ¿Por qué? Porque hay una relación, ¿no? Hay una proximidad entre el nacimiento y la muerte. Aunque se vea lejos, siempre existe esa proximidad. Está lo inesperado también de la muerte. Y tiene una relación simbólica más intensa, fundada en las necesidades y los deseos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que ese tipo de duelos está fundamentado, como dice, en deseos de los padres, en esas necesidades que han puesto con relación al producto. ¿Y qué pasa cuando esto se ve truncado? ¿No? ¿Qué pasa cuando de pronto ocurre un deceso neonatal o perinatal? Es decir, antes de nacer o después de nacer, ¿no? Entonces, confronta aquellas expectativas y deseos y adquiere una relación imaginaria y simbólica que va a dar como resultado que las personas
que tanto anhelaban, esperaban ese producto, entran en un conflicto tanto interno consigo mismos y con los demás. Esa es una condición. Y cuando adquiere esa tonalidad, entonces hasta inicia un conflicto como pareja, porque ambos pueden sentir o experimentar un sentimiento de culpa o de autorreproche, dependiendo de las características en las condiciones en que se daba todo el proceso de embarazo. Entonces, como vemos, hay una condición conflictiva interna subjetiva, pero principalmente en la madre hay ciertas características por los eventos que se viven después del parto y que tiene que ver con esta condición postpartum y a veces que tiene que ver mucho con las condiciones de depresión postparto. Entonces, la complejidad adquiere una magnitud diferente en este sentido, y más cuando es un hijo al que se le ha depositado una serie de expectativas y condiciones que no se logra que se lleven a cabo. Entonces, en una primera instancia, ¿qué pasa? Este duelo perinatal, una de las primeras respuestas que vamos a enfrentar es el shock e inestabilidad de la persona. Es un impacto, ¿no? Y este impacto nos pone en una condición de desestabilidad, tanto fisiológica como psicológica, a tal grado que se vive como un aturdimiento, como una forma de expresar algo que nosotros no podemos identificar ni con tranquilidad ni nada. Empieza a partir de ese momento un distanciamiento social, una añoranza, se manifiestan estados de irritabilidad, labilidad emocional y sentimientos de culpa. Es muy frecuente, ¿sí?, experimentar los sentimientos de culpa cuando ocurre una situación de esta naturaleza. Como si la madre hubiera tenido la responsabilidad de todo. Y en ese sentido parece ser que lo asume como esa posibilidad. Sin embargo, hay condiciones que rebasan su condición como persona y gestora de todo esto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ella cree que es la responsable? ¿Por qué ella ha generado esa ideación, fantasía, ¿no?, o imaginación, que es la que ha provocado todo este suceso? Hay ciertas condiciones entonces en la personalidad, en las condiciones de su relación con otros, en su contexto, en su familia, que tiene que ver para que esa persona se asuma como la responsable de este resultado. Sin embargo, vamos a ver que estas condiciones a veces nos rebasan, y rebasan tanto a la madre como al padre para enfrentar una pérdida de esta naturaleza. Por tal motivo, nos damos cuenta que estos sentimientos de culpa son los que se van a ir repitiendo constantemente en un proceso de pérdida perinatal. Y a veces se van a mezclar con vergüenza, como si esto fuera algo vergonzoso que no se pudiera compartir o hacer ver que hubo una alteración y que no fue responsabilidad total de la madre. Entonces, se va a manifestar también una condición de debilidad, de desorientación. Las personas empiezan a tener una serie de manifestaciones en tiempo y espacio. Sienten como una despersonalización, que no son quienes son, y que están en una situación de riesgo porque entran en un estado muy vulnerable.
Sin embargo, las personas que se encuentran a su alrededor parece que no lo reconocen, parece que no le dan esa importancia en ese momento. Como si ya pasó y no te preocupes, ¿no? Situaciones o palabras que no son nada útiles, sino a veces son palabras que empeoran la situación de la persona. Entonces, existe esa desorganización personal y como una despersonalización que aparece como el objeto fantasma. ¿A qué se debe que aparece un objeto fantasma? ¿Qué quiere decir ello? Vamos a poner un ejemplo. Las madres generalmente reportan, ¿sí?, que sienten movimientos en el vientre a pesar de que ya el producto ha salido y lo han perdido, ¿no? Han sufrido su pérdida por fallecimiento. Pero ¿por qué se experimenta esa sensación? ¿Por qué se dice, bueno, yo siento que está ahí, yo siento que y escucho al bebé, ¿no? Bueno, porque como les explicaba, el duelo en ese proceso hay una parte subjetiva que catetiza, carga de energía todas nuestras expectativas a través de la imagen de lo que perdemos. Es decir, uno carga a pesar de una imagen de aquel producto que hemos perdido. Y es tanta la afectividad que le ponemos que de pronto llega un momento en que hay una presencia del objeto aunque no exista. Para ponerlo así como en muy claro, cuando hay amputaciones, ¿no? Cuando a alguien le amputan algo, una parte de su cuerpo, de pronto dice que tiene comezón en la pierna que no existe. Ajá. Como el objeto fantasma que ahí está porque está cargado de toda esa afectividad, de toda esa energía puesta en lo que se pierde y se vive como si existiera. Ese es el objeto fantasma. Y en la madre, cuando pierde un hijo, en ese sentido, pues es como si le cortaran una parte de su cuerpo en esa condición imaginaria. A tal grado que revive esa sensación como si estuviera presente y no ubicándolo en el hecho de que subjetivamente tiene una percepción en el recuerdo de la imagen que está cargada afectivamente. Entonces, razón por la cual, a partir de esa condición de carga representativa o representada en la imagen del bebé, se vive y se escucha como si estuviera llorando, ¿no? Cuando llegan a nacer, las madres dicen, es que lo escuché llorar, ¿ok? Pero es porque subjetivamente aún permanece en el interior de su subjetividad aquel producto, porque la psique lo que hace es mantenerlo vivo para iniciar el proceso de elaboración, en tanto que la realidad nos permite contrastarnos con que el objeto perdido ya no existe, ya no está vivo. Ese es el proceso del duelo. Por un lado, la psique lo mantiene vivo a través de una imagen cargada de energía, de algo que podemos definir como eso del libido, y por el otro, la realidad nos dice que ya no está. Entonces entramos en un conflicto en la elaboración del proceso llamado duelo, a través de lo que se puede conocer como el objeto fantasma. Entonces, las pérdidas que son perinatales se dice y se han encuadrado en un tipo de duelo que se llama desautorizado. ¿Por qué? Primero porque son un tema tabú, ¿no? Porque en realidad cuando se tiene una pérdida de esta naturaleza, parece que socialmente
Y desde las intervenciones también de carácter tanatológico, no se les da la importancia necesaria, o, por el otro, hay un desconocimiento de las formas de intervención ante estas situaciones. ¿Sí? Son dos cosas. Por un lado, es la desvalorización de lo que significa para la madre esa pérdida. Y por el otro, el desconocimiento que se tiene en las formas como acompañar a un proceso de duelo cuando hay una pérdida de esta naturaleza. Por tal motivo, pues socialmente no se reconoce, no tiene la validez de otros, y a partir de ello, lo que hace la persona que pierde un bebé no lo expresa abiertamente porque le da vergüenza, porque la pueden enjuiciar, porque la pueden poner en un lugar X, porque el juicio social es muy pesado aparte de todo, ¿no? Y le cargan la responsabilidad a la madre de familia, como si ella hubiera sido la causante. Y esos juicios y prejuicios son los únicos que no se pueden utilizar en intervenciones tanatológicas, ahora sí, jamás. Porque en este tipo de procesos se tiene que empezar a relacionar uno con el proceso que la persona nos está mostrando como un duelo, como una pérdida, pero es una pérdida particular, una pérdida que requiere una atención también muy particular, ¿sí? Tomando en cuenta que no solamente es por la pérdida del hijo, sino el hijo que no ha llegado a cumplir una expectativa, un deseo al cual estaban los padres muy esperanzados. Entonces este duelo parece que no tiene lugar en la sociedad. Parece que no tiene espacio donde trabajarse, parece que no tiene lugar donde se le reconozca socialmente, y tampoco tiene ese apoyo social que requiere la persona cuando se encuentra en una situación de esta naturaleza. Generalmente, las personas que les ocurre esta situación van a una condición de salud, a un servicio de salud a pedir ayuda, o el mismo hospital, los mismos hospitales ya están enfrentando esta situación, preparando personal para afrontar esta y acompañar a las personas que tienen este tipo de pérdidas. Sin embargo, no hay no hay muchos datos que nos permitan decir, bueno, esto se puede acompañar de esta manera. Ajá. ¿Por qué? Pues porque socialmente está dentro de lo que es el tabú de la pérdida de esta naturaleza. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay ese apoyo social? ¿No? Ante un duelo, fíjense, como antecedente, por ahí de los años 60, se planteaba la posibilidad de ayudar o de intervenir un proceso de pérdida perinatal con un modelo que se llamaba trabajamos el punto ciego, ¿no? ¿Y qué decía ese modelito? Fíjense, que si el bebé nacía muerto o moría después de haber nacido, lo que intentaba el especialista o en el hospital es de que los padres pasaran ese proceso como si no hubiera sucedido nada, que fuera rápido, ¿no? Evitando, negando, desconociendo que era un suceso real. Entonces, ¿qué sucedía? Que lo que trataban es que rápido se olvidara el evento. Por eso se llamaba punto ciego. Para que no repercutiera en los padres posteriormente. Fíjense nada más, qué modelo tan interesante y tan intransigente.
Ujú. ¿Y cuál era el objetivo? Que olvidaran lo antes posible lo sucedido. ¿Y cuál era la propuesta? Que buscaran un nuevo embarazo para sustituir al otro. Oh, como si eso fuera lo que resolviera el conflicto interno. Y ese modelo se aplicó o se llevó a cabo mucho tiempo en los hospitales, ¿no? A tal grado que pues las personas que lo enfrentaban salían confundidas, la irritabilidad se incrementaba, la impotencia, la frustración, todo, ¿no? Como si el olvido fuera la estrategia fundamental para enfrentar un duelo. Y es todo lo contrario, ¿no? Un duelo se resuelve a través del lugar que ocupa la persona perdida, a través del recuerdo. ¿Ok? Un duelo se enfrenta cuando esa persona ocupa un lugar en nuestra subjetividad. Y puede uno recurrir a aquella imagen o aquella persona que hemos perdido a través del recuerdo. Pero acá estaban planteando todo lo contrario. Olvídenlo, ¿no? Ahora sí, como dicen, olvídenlo ese proceso porque no era nada funcional ni servía para nada. ¿Qué pasa? En los últimos años se busca centrar que el acompañamiento y el afrontamiento en este tipo de duelos sea a través de lo que es la compasión y la empatía, dos componentes fundamentales. ¿Sí? Empatía es como aquello que nosotros identificamos en el otro de nosotros mismos. Al mismo tiempo, fíjense que estos dos componentes han llegado al consenso de que toda intervención temprana o anticipada en un duelo interfiere el proceso natural del mismo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros hacemos intervenciones sin que nos soliciten el tipo de apoyo. Y claro, la persona no está dispuesta a recibir nada, y más en estas condiciones. ¿Por qué? Porque hasta que ese proceso interno subjetivo la ponga en una situación de conflicto con la realidad, ahora sí, entonces es cuando podrá solicitar el apoyo. Pero si nosotros ahora sí intervenimos de forma anticipada, vamos a interferir todo proceso de duelo. Es como cuando nos solicitan una intervención y abrimos el espacio para una consulta. La persona que es doliente o duelante, como se puede decir, empieza a expresar todas sus, todos sus sentimientos y de pronto uno lo interrumpe para hacer cualquier supuesta aportación. Y querer como calmar, tranquilizar, que no se nos angustie, que no llore tanto. Estamos haciendo una interferencia en el proceso de elaboración del duelo. Por eso hay tiempos. Si la persona requiere emitir el llanto, emitir un grito, emitir una palabra soez, nosotros estamos para soportar ese tipo de información. Por eso en la intervención con pérdidas significativas como esta, el profesional debe estar dispuesto a escuchar lo que venga del otro, sin juicio, pero sí con la templanza de saber qué hacer con esa información, porque no es cualquier tipo manifestando el doliente al profesional. Y como tal, nuestra intervención tiene que ver con la forma de elaborar ese dolor para afrontar el duelo
y poder asimilar la pérdida y aprender a vivir con ella. El duelo y el afrontamiento del duelo es cómo se asimila eso que se pierde, cómo se acomoda, diría Piaget, de asimilación y acomodación, para aprender a vivir con ello y tener ese recuerdo después de tanto dolor y sufrimiento con el gusto de la vida. Pero para eso se requiere un trabajo de intervención. No es breve tampoco, ¿no? No es haz esto, haz aquello, sino a ver qué tipo de dolor es el que la persona nos está manifestando. Entonces, en este sentido, las intervenciones debemos de tomar en cuenta la situación personal del doliente o del duelante. ¿En qué situación se encuentra esa persona para poder hacer una intervención? ¿Qué tipo de relaciones sociofamiliares son las que ha establecido que nos permita tener un soporte como de apoyo para poder favorecer el proceso? ¿Cuáles son sus costumbres sociales? ¿Ok? ¿Qué tipo de religión profesa? ¿Y en qué contexto vive? El contexto es muy importante. Por eso este trabajo tan multidisciplinario, intercultural, requiere de un conocimiento de las condiciones sociales, de las formas de afrontar desde cada persona una pérdida, porque no todos en el mismo contexto tenemos las formas de afrontarlo. Lo que se ha perdido es precisamente aquella condición pública de apoyo, de expresión, de que los demás nos puedan favorecer el proceso. Y por eso ahora se ha restringido a los servicios de salud donde tenemos que acudir para enfrentar un proceso de duelo, porque ya lo público y lo social nos ha restringido esa posibilidad de expresión. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues una serie de rituales, ¿correcto? Que nos van a favorecer la elaboración del proceso del duelo ante una pérdida y en este sentido neonatal. También, cuando se da esta situación de una pérdida perinatal, es muy importante llevar a cabo una despedida si hablamos de intervenciones. ¿Cómo? Darle un nombre al bebé que ha fallecido. Y si ya se tenía, nombrarlo como tal. El nombre nos va a dar la posibilidad de ubicarlo en un lugar en nuestra vida. Mantener en brazos al bebé cuando se pierde, cuando muere, cuando fallece. Participar en la vestimenta. Y dependiendo de las creencias, y si es católico, pues el bautismo o alguna otra forma que le permita a las personas, si tienen esa creencia, alguna creencia religiosa, que sea parte de la congregación religiosa en sus creencias. Crear recuerdos, a veces permitir tomar fotografías, porque estamos haciendo un recurso del recuerdo, ¿ok? En este sentido, es muy importante que en esa condición de la despedida, uno tiene que salvaguardar la condición física y psíquica de los padres o de la madre para enfrentar conflictos emocionales como son la impotencia, la frustración, la irritabilidad, la tristeza, pero con más vehemencia el sentimiento de culpa. Nosotros tenemos que primero vigilar ese equilibrio físico y psíquico para poder hacer el afrontamiento de la pérdida. Ahora bien, cuando uno hace intervenciones con los padres,
hay una sensación como que el evento nos lleva a un momento enloquecedor. Y empieza uno a observar que los sueños, cuando un hijo muere, también mueren todos los sueños depositados en ese producto. Ujú. Todas las ilusiones. Y como decía, el llanto a veces que escuchan los padres es por el deseo, el anhelo de que aquellos sueños puestos en el hijo, aquellas ilusiones, aquellas expectativas, aquellos deseos propios, muchas veces quedan sin llegar a la conclusión, sin lograrse. Entonces hay estados de aislamiento, de soledad, y muchas veces aparecen ideas suicidas. Por eso es importante cómo se trabaja la culpa o los autorreproches, ¿sí? Y tiene que ver con la personalidad de quien pierde a un bebé. Es muy importante saber eso, porque nosotros podemos hacer rápidamente intervenciones para calmar la angustia, la ansiedad, la desesperación de la persona, aunque sea una interferencia del proceso de duelo. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta las condiciones de la persona, su contexto, su cultura, su personalidad, porque eso va a ayudarnos y nos va a favorecer los procesos de intervención. Entonces, no obstaculizar la expresión libre de la madre. Cuando uno obstaculiza ese proceso, porque las madres ante esta situación entran en una condición emocional intensa, aguda, en un primer momento, ante la pérdida. Hay una condición de separación de la realidad, desinterés del mundo, y hay un interés de la propia persona para empezar a afrontar esa pérdida. Por eso es importante que experimente y vivencie, tenga la vivencia de la pérdida, para que esto se favorezca el proceso de duelo y ofrecer contención psicológica y una atención que tenga que ver con ese acercamiento a través de la compasión, ¿no? Y la identificación. ¿Qué pasa? Posteriormente a la pérdida, es muy común que se abandone a las personas que han tenido este tipo de situaciones. Pareciera que ya nació, ya se murió y pues ya, ¿no? Quedan ahí en el olvido. Sin embargo, es importante que todo personal, todo profesional que se va a encargar de hacer este tipo de intervenciones, lleve a cabo un seguimiento, porque también se abandonan a las personas que sufren este tipo de pérdidas. Y el dolor es muy intenso. Por tal motivo, debemos verificar si las reacciones y cambios durante los siguientes meses y años no han deteriorado esta condición como personas. Debemos estar más cerca en un proceso de seguimiento para ver cómo han ido evolucionando esos padres, qué ha sucedido con ellos. De tal forma que este tipo de intervenciones nos pueda permitir saber qué cambios se han ido presentando en el proceso después de lo sucedido. Entonces, bajo estas condiciones, tenemos que valorar, por un lado, que la pérdida nos puede llevar a un tipo o momento del duelo, yo le llamo así. Hay momentos que se llaman anticipados, como el duelo anticipado. Hay momentos que se llaman duelo agudo, ajá, duelo intermedio, dependiendo del momento que vaya enfrentando la persona esa situación, nosotros vamos a identificar qué tipo de intervenciones vamos a llevar a cabo. ¿Sí? Si no tenemos claro cómo se está enfrentando esa pérdida, pues tampoco podemos hacer así como una intervención a destiempo.
Entonces, cuando a la madre en una condición perinatal le dan una información de que hay alguna alteración de riesgo en el proceso de embarazo, desde ese momento la madre entra en un momento del duelo que se llama duelo anticipado. Desde ahí, cuando el riesgo es muy elevado o cuando le dicen la realidad, va a morir, ¿no? Entonces, ante esta situación, las condiciones de angustia, de desesperación y todo empiezan desde ese momento antes de que llegue el producto a, a final. Y los riesgos son elevados. Y a veces hay que tomar decisiones. Cuando dicen, cuando los médicos anuncian que esto puede también impactar en la salud de la madre y puede morir la madre. Bueno, ahí hay un conflicto más severo, ¿no? Por eso las culpas son, de veras, la carga más fuerte en este sentido es pensar que uno es el responsable de lo que va a suceder. Uh-huh. ¿Qué otro elemento? Cuando llega el momento en el que el niño puede nacer muerto o de forma inesperada muere después del nacimiento, entra una fase del duelo que se llama fase aguda, donde todas las emociones entran con una intensidad que de pronto las personas ya no pueden enfrentar esta situación. Entonces, estas dos cosas que ocurren van a intentar definir las formas como nosotros vamos a intervenir. Si está en una fase previa, si está en una fase aguda, si está en una fase intermedia. Para cada momento se tiene que elaborar un proceso de intervención. En fase aguda muchas veces se interviene con situaciones en crisis y esas crisis se enfrentan con una técnica específica. Pero en fase que ya pasó intermedia, se hace otro tipo de intervención. Por tal motivo, vamos a ir abordando la temática con la muerte perinatal de acuerdo al momento en el que se transite por la pérdida que se tiene. Y como bien se dice, la muerte de un hijo es muy intensa, muy devastadora, pero también a veces en esta fase de desarrollo, cuando van a nacer, la verdad es un proceso muy abandonado por las instituciones, por los profesionales también. Y es necesario prepararnos para ese tipo de intervenciones que muy a menudo no son reconocidas y que se